Bueno, en general la toma es como la acción extrema, digamos, después de otras medidas de protesta, ¿sí? De marchas, de clases públicas. En su momento hay que contextualizar que estábamos en el 2001. Sí, el 2001 fue o por lo menos de la historia reciente de la Argentina, la crisis social y económica más fuerte que tuvo nuestro país. Yo no me animo a compararla con la crisis o con el contexto socioeconómico actual. Me parece que cuando alguno dice no, lo que estamos viviendo no pasó nunca, bueno, los que por ahí tenemos un poco de memoria del 2001, los que somos historiadores y miramos con una perspectiva más de largo plazo, hay que acordarse, ¿no? Lo que era el 2001. El 2001 eran clubes del trueque, gente que no tenía plata, gente que vivía de cambiar budines por medias, medias por mermeladas, mermeladas por harina, ¿sí? Sí. Familias que se juntaban para ir a comprar, familias de clase media te estoy hablando, no de clase baja, familias de clase media que se juntaban para ir a comprar la fruta y la verdura al mercado y repartirla entre familias para que sea más barata. Bueno, era una situación realmente complicada. A diferencia de ahora, que venimos de una inflación bastante alta, en el 2001 veníamos con lo que se llamaba el 1 a 1 por la ley de convertibilidad. $1 valía $1, no había inflación, pero había habido un deterioro socioeconómico muy grande, sobre todo a partir del desempleo, y el desempleo que había generado la privatización de empresas públicas, la desregulación de ciertos sectores de la economía que promovieron muchos despidos. Era un contexto socioeconómico bastante complicado, para mí más complicado que este, ¿sí? Y bueno, en su momento las medidas de ajuste empezaron sobre mediados del año, el ajuste sobre el presupuesto universitario. Yo recuerdo, yo entré a trabajar a la universidad ese mismo año y no había plata para comprar resmas de hojas, sino no había plata para nada. Se pagaban los sueldos y virtualmente todo el resto estaba paralizado. Parte de los sueldos los cobrábamos vos te acordarás quizás los tickets canasta, ¿no? Los más viejos, porque además había una ley que creo que la había sacado Bullrich en su momento, que era la de descontarle el 13% a todos los empleados públicos. Claro. ¿Sí? A todos los empleados públicos le descontaban un 13% del sueldo como para bajar el déficit, ¿sí? Es decir, todos los que trabajábamos en el Estado cobrábamos un 13% menos. En el caso de la universidad lo reponía con ticket canasta en su momento. Pero bueno, era un contexto bastante más complejo. Y en su momento de la Rúa nombra como ministro de Economía a López Murphy, y una de las cosas que anuncia López Murphy, nada muy alejado de las recetas liberales de siempre, ¿no? El ajuste, el achique del Estado, tratar de cerrar el déficit o de ordenar las cuentas vía ajuste y no vía expansión de la economía o mejora de la recaudación, ¿no? La receta es más o menos la misma que se está aplicando ahora. Entonces, dentro de esta política de ajuste, lo que anuncia López Murphy es un recorte muy fuerte al presupuesto de las universidades. En ese momento eran algo así como 230 millones de dólares, que era casi un 30% del presupuesto universitario. Curiosamente, no era, Sergio, lo que se está discutiendo ahora. Nosotros ahora estamos hablando de una reducción presupuestaria en términos reales entre este año y el año que viene que va a superar el 45%. Va a alcanzar casi el 44/45%. ¿Qué quiero decir con esto? El monto que se le va a dar a las universidades para funcionar el año que viene va a ser un 45% menor del que se le dio este año, en términos reales, ¿sí? Ajustado por inflación. Lo cual es tremendo, porque vos pensás que 9 de cada 10 pesos se gastan en sueldo. Claro. Pero bueno, en ese momento fue una crisis bastante grande. Hubo un episodio muy curioso. Hugo Yuri, que era el ministro de Educación, un político radical que después fue rector de la Universidad de Córdoba. Hugo Yuri le renunció en el acto a De la Rúa. Era un acto en la Casa Rosada donde estaba De la Rúa con todos los ministros. López Murphy estaba explicando las medidas de ajuste económico
y cuando llega la medida del ajuste en las universidades, lo único que podía ajustar el gobierno en materia de educación eran las universidades, porque recordarás que las escuelas ya estaban transferidas a las provincias desde el menemismo, claro. ¿sí? Desde la reforma educativa que promueve Menem. El Estado nacional, o sea, el Estado federal, ya no tenía más escuelas, solo el Estado educativamente, en realidad, tiene injerencia directa sobre las universidades. Hugo Yurice, que era el ministro de Educación, se para y le renuncia en el momento a De la Rúa. Se para del acto, le dice a De la Rúa: señor presidente, mañana va a tener su renuncia en su escritorio, y se va. Una cosa, imagínate esa dimensión, que un ministro le renuncia ahí en el acto. Bueno, y ahí se profundizaron estas acciones de protesta que venían llevando adelante las universidades. Yo era un alumno bastante independiente, no militaba orgánicamente, sí, en ese sentido. Había agrupaciones estudiantiles, igual que ahora, que presentan sus candidatos a los organismos de gobierno de la universidad. Nosotros actualmente, en el Consejo y en la Asamblea Universitaria, tenemos representantes del estamento estudiantil. Las listas son Nueva Universidad, Generación, Unidad y La Libertad Avanza, son los que tienen representantes. Que recordarás, hace unos días estuvo este escándalo de las listas de La Libertad Avanza, que habían incluido condenados por violaciones, por crímenes, ¿sí? Gente que está presa por delitos aberrantes. Bueno, yo no militaba orgánicamente en ninguna agrupación, siempre fui bastante afín al centro de estudiantes, porque Humanidades era un departamento chico y más o menos te conoces con todos. Yo ya estaba en cuarto año más o menos de la carrera, y ya te conoces con todos. Entonces ya se habían organizado algunas marchas, se habían organizado clases públicas, y bueno, la toma es un poco como la acción, como el último recurso cuando uno está protestando, ¿no? Entonces lo que se armó fue una especie de comisión entre alumnos de distintos departamentos de la universidad. Había estudiantes de biología, de bioquímica, algunos de geología. Siempre en las carreras más duras, como en las ingenierías, es un poco más difícil, sí, pero bueno, también participaban estudiantes de ingeniería, de matemática, de física, y bueno, se armó como una especie de coordinadora, digamos, que había como si fuera un par de representantes de cada centro de estudiantes, ¿sí? Vos fijate que en Bahía Blanca no existe Federación Universitaria del Sur desde hace por lo menos 3 décadas, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Federación Universitaria? Sí. Todos los centros de estudiantes de cada región del país eligen a un presidente o una presidenta de lo que es la Federación Universitaria, en este caso del Sur. Está la FUBA, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUC, que es la Federación Universitaria de Córdoba, y todos esos eligen al presidente de la Federación Universitaria Argentina. Vendría a ser como el representante de todos los estudiantes universitarios del país. Que en este contexto de marchas universitarias la hemos visto. En este momento se me fue el nombre de la cabeza. Estuvo en la marcha de abril, volvió a estar ahora en la marcha de octubre. Sí. ¿Piera no es? Piera, exactamente, claro. Piera. Una estudiante cordobesa de la Universidad de Villa María, Piera. Sí. Entonces, bueno, en Bahía en ese momento no había Federación Universitaria del Sur. Se llamaba del Sur porque nuestra universidad se llamaba Universidad Nacional del Sur, pero bueno, no había, entonces se armó una suerte de coordinadora medio improvisada y se empezaron a recorrer los edificios de la universidad pidiéndole permiso a los estudiantes para hablar, a los profesores para hablar con los estudiantes. Algunos te dejaban con más buena onda, otros no tanto. Medio que no tanto. Algunos estudiantes te escuchaban más receptivamente, otros no. Pero bueno, pasábamos 5 minutos por cada curso de la universidad charlando con los estudiantes, contándoles lo que estaba pasando como forma de concientizar. Y bueno, les comentábamos que en general el epicentro siempre es el edificio de Humanidades, porque es como el área más concentrada. Tomar Alem es muy complejo, porque Alem es muy grande, tiene muchas puertas, ¿viste? Entonces, y aparte porque en general el estudiante de Humanidades está como más movilizado, ¿no? En ese momento, en Humanidades funcionaban, nosotros le decimos Humanidades al edificio de 12 de octubre y San Juan,
en ese momento en 12 de octubre y San Juan funcionaban 4 departamentos. Estaba Humanidades, Administración, Economía y Geografía. Ajá. Ahora solo quedan Humanidades y Geografía, porque claro. Administración y Economía se fueron al campus de Paligüe. Claro. Y los estudiantes de Economía y de Administración también estaban bastante movilizados. También había como más conciencia de participación. Entonces, bueno, fueron creo que dos jornadas que estuvimos en el edificio y hacíamos las actividades que hacen todos los estudiantes cuando están de toma. Tomas mate, claro. toca la guitarra, el que puede duerme, pero hay quilombo todo el tiempo. Sí. Hacíamos carteles, se charlaba, se discutía, qué sé yo, algunos se tiraban algún lance con alguna compañera, pero bueno, era un poco esta cosa de la rebeldía estudiantil, pero fue importante en su momento porque en la previa de lo que después fue el estallido social del 20 y 21 de diciembre de 2001, fue parte de todo ese proceso de movilización que vivió la sociedad argentina en un contexto de deterioro grandísimo de las condiciones de vida. Claro. ¿Sí? Estamos hablando, ya te digo, una tasa de desempleo que estaba cerca del 20 y pico %, una informalidad muy grande, claro. El salario real en un punto bajísimo, realmente una situación crítica, ¿sí? En muchos sentidos, y crítica sobre todo para un sector de la sociedad que no tenía herramientas de subsistencia. Estamos hablando, yo cuando te digo el Club del Trueque, ¿sí? que iban y cambiaban mermeladas por medias y budines por remeras, estamos hablando de familias de clase media, claro. Y no estamos hablando de familias que quizás están en los deciles más bajos de ingresos y que están acostumbrados a generar su subsistencia a través de actividades muy informales, como la changa, como el cartoneo, sí. ¿no? Estamos hablando de clase media. Sí, Marcelo, bueno, ese era el contexto. ¿Y te acordás cómo tomaron los medios de comunicación de Bahía esa toma? Ya, yo ya venía trabajando en el periodismo, más esporádicamente, pero yo era freelance en La Nueva, y siempre se cubrió con bastante respeto, diría, no había, si bien todavía había en los medios bahienses algunos sectores quizás como bastante más conservadores, ¿no? Las voces predominantes del lo que hoy llamamos el periodismo mainstream bahiense eran Cachero, gente que por ahí que por ahí tenían o venían, gente grande que venían de otra historia. Entonces, pero de todas maneras se tomaba con bastante respeto, diría yo, se cubría bastante objetivamente. Por ahí alguno habrá hecho, no tengo recuerdo yo de ninguna postura editorial crítica muy enfrentada con eso, ¿no? Tampoco recuerdo de que la Nueva, que todavía seguía siendo en ese momento propiedad de la familia Mazot, que haya tomado una postura abiertamente anti manifestación. Pero bueno, a ver, la Nueva siempre tuvo una postura anti manifestación a cualquier tipo de manifestación. Entonces, en medio como que no sorprendía, ¿no? Cada uno ya sabía cuál era. Pero bueno, también había como una especie de conciencia, porque convengamos que los trabajadores de prensa, que son en definitiva los que hacen el laburo cotidiano de los medios, más allá de la línea editorial, también la estaban pasando mal, ¿no? El contexto actual, digo, yo sé lo que cobra hoy en día un periodista, un colega, un trabajador de prensa, lo que se pelea en las paritarias, lo que se discute con las patronales, con los empleadores. Entonces, en una situación, un contexto quizás para mí era bastante más grave que ahora, ¿sí? Donde yo ayer escuchaba al rector, dice, bueno, esto es una crisis sin precedente. Yo creo que el contexto, hubo dos, la hiper del 89 y el contexto del 2001, para mí eran más graves que ahora. Creo que ahora, al menos ahora que todavía estamos a pocos meses, todavía es como que la sociedad está mejor armada, ¿no? Como que todavía hay ciertas herramientas, como que todavía hay ciertos recursos para enfrentar
esta caída del consumo, esta caída del salario, este parate económico, ¿no? Sí. Vamos a ver si esto sigue en el tiempo, sí la situación se va a volver más crítica, Claro. que fue lo que pasaba en lo que pasó en el 2001, Exacto. ¿no? 2 años de una recesión tremenda. Con un desempleo muy fuerte, con una informalidad muy fuerte, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa acá para adelante. Pero bueno, la idea fue esa, digamos, ¿no? Sí. Generar estas acciones de visibilización, y también hay que entender, yo siempre digo, uno se va volviendo viejo y se va volviendo un poco más indulgente, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre digo, medio de chiste, uno no puede pasar por la universidad sin organizar una fiesta, sin organizar un viaje y sin organizar una toma. Una toma, ¿no? ahí. Son las 3 cosas que vos tenés que hacer, para decir realmente viví la universidad, ¿no? Digo, también estamos hablando de que son quizás 1, 2, 3 días que no interrumpen críticamente el funcionamiento de una institución, y que bueno, que también son parte de estas herramientas de protesta que no te brinda el sistema, ¿no? Cuando uno protesta por fuera del sistema es porque las vías institucionales se agotaron. Cuando la gente dice, pero ¿cómo van a marchar? ¿Cómo van a cortar la calle? ¿Cómo van a hacer una marcha? Lo que pasa es que las vías institucionales se agotaron, ¿sí? Si la gente no protestara por fuera de las reglas del sistema, todavía viviríamos en la Edad Media y todavía existirían la ermita y el yanaconazgo, ¿no? Y la servidumbre de la gleba. Los derechos, en su mayoría, como decía Mariano Moreno, ¿no? Los derechos nunca son graciosamente concedidos por los gobernantes, sino violentamente concedidos por los pueblos, ¿no? Exacto, en el prólogo del contrato social de Mariano Moreno, en la traducción que hace de Rousseau, tiene esa frase que siempre, digamos, que a mí siempre la tengo en la cabeza, ¿no? Bien. A veces este tipo de protestas sirven, y también sirven para tomar dimensión de lo colectivo, ¿no? Que uno no está solo, que hay otros sectores, el sector científico, el sector docente, que hay otros sectores que también están en una situación conflictiva, ¿no? Entonces, eso también genera ciertos lazos de solidaridad social que para mí, más allá de posturas políticas, son importantes, ¿no? Porque yo soy de los que creen que las construcciones siempre son colectivas, ¿no? Entonces, creo que también tienen esa función. Yo todavía, digo, una de las que tomó la universidad conmigo, hoy es decana del Departamento de Geografía. Ahí está. Otro, la licenciada Cecilia Rodríguez. En las tomas también estaba Claudio Carucci, fue secretario de Cultura y Extensión de la universidad. Una persona muy conocida, Bahía Blanca, fue rector de la UNISAL. Digo, todos seguimos la carrera académica por amor a la universidad, no nos pusimos un pañuelo en la cara y salimos a tirar bombas. No. Éramos pibes comunes, estudiantes universitarios, hijos de familias de clase media, que veíamos que en ese momento se estaban empezando a cerrar las puertas de lo que para nosotros era realmente una posibilidad de ascenso social. ¿Sí? Yo lo contaba el otro día. Mis abuelos no terminaron la primaria. Sí. Mis papás tenían título secundario. Y entre mis 2 hermanos y yo, somos 3 hermanos, tenemos 7 títulos universitarios de la universidad pública. Ahí está. Una ingeniería, 2 licenciaturas, 2 profesorados, una maestría y un doctorado. O sea, entre los 3 hermanos sumamos 7 títulos, y todo gracias a la universidad pública.